Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Juliet Medina Costa y pues hoy le vengo a hablar sobre sobre la actividad del eje 1, el cual se basa en la pregunta central que es si evoluciona el discurso como acción social en el ser humano. Em, por ahora, el abordaje en el discurso como acción social se presenta como una forma de habilitar nuevos caminos en la reconstrucción de conocimientos, mostrando también estructuras del lenguaje como la ideología, que pues compromete a los actores sociales en un momento determinado. Respondiendo a la pregunta del eje 1, la cual es cómo se interpreta la intencionalidad del discurso verbal y no verbal. A menudo la comunicación verbal o no verbal son referidos como un lenguaje verbal o no verbal, respectivamente. Estos son los dos modos que tenemos de transmitir un mensaje de una persona a otra u otras. La diferencia radica en el uso. El lenguaje verbal, es decir, las palabras. Así, cuando se emplean las palabras, se establece una comunicación verbal y cuando se utilizan palabras, o sea, cuando se utilizan, por ejemplo, gestos, imágenes, pinturas, estamos hablando de la comunicación no verbal. La intencionalidad del discurso verbal y no verbal se interpreta también contribuyendo en múltiples señales y tomando en cuenta el contexto y las normas sociales. La habilidad para interpretar las señales varía entre dos individuos, siendo clave para una comunicación activa y efectiva. Entrando un poco en materia, nos pidieron que hagamos una reflexión sobre la canción Blowing in the Wind del autor Bob Dylan. Esta canción se trata... No, espérate. Entrando un poco en materia, entrando en los PDFs que están constituidos en la plataforma, en la lectura 1 del eje 1 nos habla sobre lo que es el texto. Un texto es una unidad de comunicación básica, constituidas por ideas entrelazadas con una organización única y precisa, que de acuerdo a un contexto como les digo, busca poner en juego varios lenguajes. Este responde a una interacción comunicativa, se produce en un contexto determinado y posee una única estructura de desarrollo. El texto tiene tres características fundamentales, la cual es la adecuación, la coherencia y la cohesión. La adecuación es aquella que se ajusta al contexto del cual se está hablando, con una audiencia y un propósito en específico. La coherencia se refiere a la lógica y la claridad con la que está escrito un texto. Y pues la cohesión es la relación entre las partes del texto a nivel gramatical y léxico. ¿Cómo elaborar un texto? Primero que todo debemos seleccionar una información adecuada y organizarla. Segundo, tenemos que desarrollar las ideas principales con claridad. Y tercero, utilizar los mecanismos del lenguaje y que conecten sus partes, o sea, como decía anteriormente, que tenga coherencia, cohesión y adecuación. Continuamos con la tipología textual según la forma de expresión o de discurso. Tenemos 4 tipos de textos: texto descriptivo, textos narrativos, textos argumentativos, textos expositivos y texto dialogado. En el descriptivo es como es. En este se presentan las características de los seres, objetos, lugares del que se está hablando. En el texto narrativo, aquí relatan básicamente qué ocurren. Dicen hechos reales o imaginarios. En el texto argumentativo, que se defiende, defender algo, debatir algo, ambas cosas, o analizar un tema tomado en una postura. El texto expositivo es que es
En este desarrollan un tema y explican un concepto en específico. Y el texto dialogado es aquella en que dos o más personas intercambian la información. Existen dos tipos de comunicación, la comunicación verbal y la comunicación no verbal. En la comunicación verbal, se puede dar de dos formas, en la oral y en la escrita. La oral es a través de palabras habladas y la escrita es por medio de la representación de símbolos o gráficos. La comunicación no verbal tiene más importancia en los sistemas de comunicación no verbal, ya que es un buen porcentaje de la comunicación del ser humano. Este permite perfeccionar su desarrollo social, emocional y personal. Ahora hablaremos sobre las intencionalidades y percepción de los discursos. La elaboración de un discurso básicamente se basa en modelos mentales, conocimientos del interlocutor y las características de los medios. Este parte del mensaje que explica y otro implica. Estos elementos permiten al receptor interpretar el mensaje y responder, ya que básicamente este debe ser discursivamente o mediante de un discurso. El análisis de la información implica una estrategia que comienza identificando la variable que determina el cambio y observando sus características, identificando el tipo de cambio y ordenado de elementos de un conjunto. Continuamos con el análisis de la información. El proceso de análisis consta de dos tipos de relaciones, lo que son las transformaciones y el orden. En las transformaciones, los objetos pueden experimentar cambios que los lleven a un nuevo estado o contexto, afectando varias de sus características. Este incluye tres elementos claves: el objeto en estado original, el agente de cambio implícito explícito y el objeto transformado a un nuevo estado final. Y el orden es básicamente que los elementos se organizan según las características y variables en una secuencia creciente o decreciente, basada principalmente en una variable orden. En los niveles de lecturabilidad tenemos 4 tipos: literal, inferencial, intertextual e interpretativo o valorativo. En el literal, este radica en la recuperación de la información explícita que muestra el texto o discurso. En la inferencial se usa una información explícita del texto y consta más de experiencia e intuición. El intertextual es la relación que tiene un texto con el otro. Y el interpretativo, básicamente se utiliza la lectura crítica y se da al máximo nivel, ya que dan criterios valorativos y de juicios, basados en los conocimientos del lector o el hablante. Y finalmente finalizamos con los campos semánticos. Los campos semánticos básicamente son agrupaciones de palabras relacionadas que facilitan la comprensión del contenido situacional y amplían el conocimiento. Normalmente estos campos depende del entorno cultural y de las intenciones que tenga el emisor y el receptor en la comunicación.